A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la edición de este día jueves 11 de noviembre del 2021, Noticiero Telesucesos. Este noticiero llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer es Preescolar El Parque. Comunícate al 0997 37 20 81. Un día como hoy. Un escritor, acosado por las deudas, se comprometió con un comerciante usurero a escribirle una novela a cambio de algún dinero por adelantado. Si el escritor no entregaba la novela en el plazo de 6 meses, el comerciante quedaba dueño de los derechos de autor de toda la obra pasada y futura del novelista. El escritor, atrapado por la bohemia y el juego, dejó pasar el tiempo y cuando apenas faltaba un mes, horrorizado, descubrió que el plazo se acortaba en su contra. Algunos escritores amigos le ofrecieron entregarle alguna novela no publicada para que se salvara de aquel terrible pacto que parecía perder en pocos días. Pero el escritor, que se llamaba Fedor Dostoyevsky, rechazó firmar una novela ajena y se encerró a trabajar. Para cumplir el acuerdo, contrató a la más veloz secretaria taquígrafa de la época, una agraciada joven que cumplió su trabajo con absoluta eficiencia. La noche anterior al cumplimiento del plazo, Fedor Dostoyevsky pudo cumplir con el acuerdo y entregó, por debajo de la puerta de la casa del comerciante, los manuscritos de la novela. Al día siguiente, le habló a su secretaria de una nueva novela y le dijo que el protagonista estaba enamorado de una mujer más joven y le preguntó si ella recomendaría un final con matrimonio. La joven entendió el mensaje y le dijo: yo le respondo que sí me caso con usted. Y se casaron. Dostoyevsky, el escritor que penetró en las profundidades del alma humana, con sus más estremecedores conflictos, estaba naciendo un día como hoy, 11 de noviembre de 1821. Y desde entonces, sus lectores tenemos más luces para leer las sombras del alma humana. Las principales noticias del día. Titulares. Se abre investigación por enriquecimiento privado no justificado contra UNES y el expresidenciable Andrés Arauz. Inflación de octubre de 2021 fue del 0.21% según el INEC. Guillermo Lasso es llamado a comparecencia por el caso Saab. En diálogo entre la izquierda democrática y el gobierno, se proponen 12 puntos para lograr acuerdos. El gobierno presentará 25 proyectos en el foro Ecuador Open for Business. En tributación de hoy, recomendaciones generales, impuesto a la renta 2021. En el segmento de opinión, la reforma tributaria de Lasso. En política internacional, sin límites. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, un informe de risa para tumbar al presidente. Martín Pallares, el golpe Pandora cayó como castillo de naipes. Oscar Vela, la primera emboscada. Hernán Pérez Luz, ¿hasta cuándo? Noticias del día. Se abre investigación por enriquecimiento privado no justificado contra UNES y el expresidenciable Andrés Arauz. La alianza 1-5 Unión por la Esperanza, el ex candidato presidencial Andrés Arauz, Juan Carlos Monedero, politólogo español que participó como observador en las últimas elecciones de Ecuador, y otras 23 personas naturales y jurídicas son investigadas por el delito de enriquecimiento privado no justificado por la Fiscalía. La investigación habría empezado a finales de octubre pasado y arrancó disponiéndose que se delegue a un agente investigador que notifique de la existencia y el inicio de esta fase preprocesal a los sospechosos para que así señalen un domicilio judicial para futuras notificaciones. Entre las empresas a las que se pide que se les notifique la investigación previa están los representantes o gerentes de la compañía mexicana Neurona, la consultoría Neurona Sociedad Anónima, CELAC Geopolítica Compañía, Ingeniería de Control IFP Compañía Limitada, Global Business Consultants, GBN Hong SL, Vive Corporation Limitada
y entre las personas naturales se les notificaría de manera inmediata, además de a Monedero, los también españoles Sergio Martín Carrillo, Alberto Serrano Mancilla, los mexicanos César Hernández y Andrea López, el argentino Celso Oglietti, Andrés Arauz, su madre Gladys Galarza y su padre Luis Alberto Arauz también serán notificados de la indagación por el delito de enriquecimiento privado no justificado. El 11 de marzo pasado, Carlos Andrés Aguilar, representante de la plataforma político-ciudadana Patria sin Corrupción, solicitó a la Fiscalía que se inicie una investigación a los contratos de campaña del entonces candidato presidencial del correísmo Andrés Arauz con la consultora mexicana Neurona, su filial en Ecuador Consultoría Neurona S.A. y Juan Carlos Monedero. Aguilar en ese momento explicó que deberían investigarse delitos como enriquecimiento privado no justificado, delincuencia organizada y asociación ilícita. Sostuvo que esa empresa habría formado parte de un contrato en el Ecuador que asciende a $20 millones y que, según conocieron por el diario Voz Populi de España, Neurona ha sido acreedora de al menos $10 millones que el equipo de campaña del candidato presidencial Andrés Arauz ha desembolsado para su propaganda electoral. Por estar en una fase reservada de investigación, como está dispuesto en la norma, la Fiscalía no ha profundizado en la información. Aparentemente, en Fiscalía existirían 2 investigaciones previas abiertas con 2 fiscales distintos en las que se analizarían supuestos actos irregulares que de alguna forma podrían estar relacionados. La inflación de octubre de 2021 fue del 0.21% según el INEC. El INEC informa que la inflación mensual de octubre de 2021 fue del 0.21%, mientras la inflación anual acumulada del año de enero a octubre de 2021 es del 1.51%. Los productos que aportaron a esta alza han sido el transporte, los alimentos, las bebidas no alcohólicas, muebles y artículos del hogar. Los productos que generaron el alza en el transporte fueron la gasolina de bajo octano, viajes en avión y en automóvil. Y por otro lado, en octubre de 2021 el costo de la canasta familiar básica se ubicó en $712.12, mientras que el ingreso familiar mensual de un hogar tipo se ubicó en $746.67, lo cual representa el 104.85% del costo de la canasta familiar básica. Según el INEC, el analizar estos valores de la inflación anual de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones y del Mercado Común del Sur en septiembre de 2021, último mes o última fecha disponible de elaboración del boletín, es posible ver que Ecuador se encuentra en segundo lugar por debajo del promedio regional. Guillermo Lasso es llamado a comparecencia por caso Saab. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea pedirá la comparecencia del presidente Guillermo Lasso, planteada por asambleístas del correísmo como parte de las investigaciones en torno al caso de la influencia de Alex Saab en Ecuador. La moción fue aprobada el martes 9 de noviembre al ajustarse el cronograma de comparecencias para la indagación que arrancó después de que en octubre pasado Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, fue recluido en Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de activos. Roberto Cuero y Combs Córdoba, asambleístas del correísmo, consideraron que Lasso deberá responder sobre los motivos que tuvo para vetar una reforma penal anticontrabando al iniciar su gestión. A su vez, la comisión pedirá las comparecencias de Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia, Diana Salazar, fiscal general del Estado, y la ciudadana Carla Mera en relación con la operación de la empresa Fondo Global de Construcciones Fogoclons, vinculada a SAP en Ecuador. Por otro lado, Correa y Arauz fueron llamados a la comisión para que expliquen el funcionamiento del Sistema Unitario de Compensación Regional Sucre, un mecanismo que la justicia de Estados Unidos presume que fue utilizado para el lavado de activos en el caso de Saab. En diálogo entre la izquierda democrática y el gobierno se proponen 12 puntos para lograr acuerdos. Representantes de la izquierda democrática mantuvieron una reunión con el presidente Guillermo Lasso en la tarde del 9 de noviembre de 2021 como parte de la agenda gubernamental de acercamiento a las bancadas legislativas.
En un boletín de prensa, la izquierda democrática aseguró que plantearon 12 puntos en los que hay discrepancias y en los que esperan llegar a acuerdos con el gobierno. Entre ellos están los recortes realizados en la Proforma 2022 a salud y educación. También propone que se fije ingresos superiores a los $3.500 mensuales en la reforma tributaria para los cambios del impuesto a la renta, excluyendo del cálculo los décimos y utilidades, y no como ahora se plantea una base de $2.000 mensuales. La reserva de identidad planteada para quienes deseen acogerse a la regularización de activos en el exterior es otro de los puntos. El gobierno, por su parte, acordó establecer reuniones técnicas para aclarar y llegar a acuerdos sobre los puntos en discusión. El Ejecutivo contará con los votos de la bancada de la izquierda democrática para aprobar la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. La izquierda democrática además se sumó al pedido del movimiento indígena de pedir la revisión del precio del combustible, que fue congelado a fines de octubre. Su propuesta es derogar el decreto y avanzar hacia una política integral de focalización de subsidios como estrategia para superar el problema de los combustibles. En la reunión, que duró cerca de 4 horas, se logró un primer acuerdo entre ambas partes para incluir en la ley incentivos tributarios para las empresas que contraten mujeres y jóvenes. Gobierno presentará 25 proyectos en el foro Ecuador Open for Business. Durante el foro Ecuador Open for Business, que se realizará del 18 al 19 de noviembre de 2021, el gobierno presentará 25 proyectos a los inversionistas. En el evento también se promocionarán proyectos privados. El portafolio del gobierno contempla proyectos de turismo, telecomunicaciones, minería, energía renovable, hidrocarburos, finanzas, logística, agroalimentos y vivienda. Algunos de los proyectos son la Central Hidroeléctrica Santiago, que necesita una inversión de $3.600 millones, la Central Hidroeléctrica Cardenillo, cuya construcción requerirá una inversión privada de $1.300 millones, el Viaducto Sur de Guayaquil, una obra que lleva 13 años aplazadas. Todos los proyectos que se presentarán en el foro son parte de la meta de la actual administración de lograr $30.000 millones en inversiones hasta el 2025. El gobierno espera que en Ecuador Open for Business participen 2.500 personas, de las cuales 500 lo harán en forma presencial, mientras 2.000 de forma virtual. Entre los interesados en destinar capitales hacia Ecuador figuran nuevos inversionistas y empresas que ya operan en el país. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Es importante siempre que los temas fiscales se vayan tratando de una manera ordenada, de una manera disciplinada, para el cumplimiento perfecto de estas obligaciones tributarias, de los impuestos directos e indirectos que tienen las personas naturales, las sociedades, los emprendedores en nuestro país. Se acerca ya fin de año, tenemos que ir preparando ya nuestro cierre fiscal contable y tributario para poder determinar de manera adecuada esa obligación importante del impuesto a la renta, tanto para personas naturales como para sociedades. Las personas naturales sometidas al régimen general van a tener que declarar su impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2021 en el mes de marzo, bajo las condiciones establecidas en la ley y en el reglamento, determinando adecuadamente esa base imponible asociada al concepto de ingreso, costos y gastos, para mirar ese impuesto a la renta determinado en función de la normativa tributaria vigente en el periodo fiscal 2021. De la misma manera, las sociedades sujetas al régimen general del impuesto a la renta igual van a tener que determinar esta obligación tributaria importante de este impuesto directo en el mes de abril. Una de las preguntas que me hacían los espectadores en las redes sociales adicionalmente, ¿qué pasaba con la reforma fiscal? Bueno, la reforma fiscal, una vez que sea aprobada, evidentemente bajo todo el proceso de aprobación y promulgación, aplicará para el ejercicio fiscal 2022.
Es importante que usted recuerde que la normativa tributaria vigente para el cierre fiscal del periodo 2021 es la actual, la que todavía no tiene los puntos de reforma que sean establecidos por el Ejecutivo para el análisis en la Asamblea Nacional. El hacer una planificación real de nuestro cierre fiscal, haciendo todas esas pruebas tributarias y contables de manera técnica, adecuada, revisando esa ley tributaria, esa norma que es derecho público, va a hacer que usted pueda determinar correctamente el pago de sus impuestos y además que usted pueda revisar también esos beneficios fiscales que actualmente la norma tiene para también optimizar de una manera legal el pago de su impuesto a la renta, llámese persona natural, llámese sociedad. Nosotros tenemos obligaciones fiscales y una de esas, importantísima, es el pago del impuesto a la renta, el mismo que usted va a tener que preparar en función del concepto de ingresos gravados, ingresos exentos, ingresos no objeto, costos y gastos deducibles y no deducibles. Adicionalmente, revisar las deducciones especiales que se encuentren vigentes en el periodo fiscal 2021. Tenemos deducciones especiales muy interesantes que les invito a revisar. El tema por contratación de empleados con discapacidad, aparte de que es una obligación legal el contratar empleados con discapacidad, tenemos un beneficio tributario por cumplir con lo que dice la ley. Adicionalmente, tenemos algo que es muy interesante en el tema del patrocinio deportivo, en que usted puede utilizar esta norma fiscal para tener una deducción especial adicional al gasto deducible. Lógicamente se tiene que cumplir con todo este proceso del patrocinio deportivo, que es algo innovador, algo que se está manejando en otros países con mucho éxito y en el nuestro tenemos una norma fiscal que nos ampara, pero también en el proyecto de reforma tributaria se está incrementando esta deducción especial. Es un gasto deducible y adicionalmente una deducción especial, incentivando al deporte ecuatoriano, a todos esos deportistas que necesitan del apoyo del sector privado, de las empresas, de las personas naturales que creemos en nuestro país. Determinar una base imponible justa, con todos los requisitos y beneficios fiscales y con toda la política de derecho público para que usted calcule totalmente bien ese impuesto, hace que usted evite riesgos, que usted cumpla con sus obligaciones fiscales y creo que ese es el mejor aporte que podemos hacer actualmente a nuestro país, que tanto lo necesita en materia de productividad. El pago justo de los impuestos siempre debe ser el lema principal de las organizaciones privadas, de las personas naturales, de los emprendedores, porque de esa manera contribuimos activamente al crecimiento de nuestro país, de nuestro estado. Soy Cristina Trujillo y como siempre de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesuceso. Nos volveremos a ver. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano con el doctor Patricio Quijón. La reforma tributaria de Lasso. El presidente Guillermo Lasso Mendoza entregó a la Asamblea Nacional el proyecto denominado Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, con el carácter de económico urgente, buscando equilibrar una maltrecha caja fiscal con ingresos frescos a través de la recaudación de nuevos impuestos dirigidos a las personas naturales y jurídicas de mayores recursos, proyectando de esta forma la recuperación sostenida y la reactivación económica y social post-pandemia de nuestro Ecuador. El jefe del Estado ha asegurado haber considerado buena parte de las observaciones, sugerencias y demandas provenientes de distintos sectores ciudadanos, así como de organizaciones políticas y gremiales. Es inaplazable deber de la función legislativa
el procesar el referido proyecto de ley con un análisis y discusión técnico-jurídica y ojalá que con verdadera responsabilidad y algo de patriotismo lo tramiten y mejoren, tomando en cuenta las sugerencias fiscales, así como las multiplicadas demandas sociales que exigen con verdadera urgencia el mejoramiento de los servicios públicos de seguridad, salud, educación, seguridad social, vialidad, conectividad, entre otros. Se hace entonces vital que el debate parlamentario perfile con justicia social la definición de las tablas de ingresos que se tomarán en cuenta para el progresivo pago de tributos fiscales, así como los ítems que sean aceptados para la deducción de gastos personales. En lo tocante al impuesto al patrimonio, el Ejecutivo habría introducido cambios en favor de las capas sociales que menos tienen, mas el Legislativo deberá revisar con especial cuidado este capítulo. El proyecto de ley del presidente aumenta la tributación para las personas naturales que ganan más de $100,000 anuales como ingreso neto. Esto es luego de deducir los gastos que sean admitidos. Este segmento deberá pagar un valor máximo del 37%. Recordemos que en la actualidad pagan el 35%. El segundo cambio que introduce el proyecto de ley tiene que ver con la deducción de gastos que, si se acepta su eliminación, se compensaría con un descuento tributario que lo llaman crédito, que será de $1,000 para los que menos ganen y de $500 para sectores medios con ingresos mayores. Un tercer cambio está en dirección a modificar el tarifario del impuesto a la renta para quienes tienen mayores ingresos. Así, por ejemplo, un ciudadano que gane más de $3,400 mensuales pagará 25% de impuesto. Antes pagaba el 15%. La reforma tributaria en su conjunto es progresiva, impacta más a los que más ganan y procura proteger a los segmentos poblacionales de menores ingresos. El Consejo de Administración Legislativa CAL, tras calificar el proyecto de ley, derivó su trámite a la Comisión de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, comisión legislativa que está conformada por 2 asambleístas de Creo, 3 independientes y 1 de la izquierda democrática. El proyecto de ley que está en conocimiento de la referida comisión parlamentaria reformará 19 leyes y en lo medular, con la aprobación de este instrumento, el gobierno de Lasso Mendoza aspira a recaudar $1,800 millones en los 2 años a través del mejoramiento tributario de grandes empresas con patrimonios mayores a los $5 millones, así como de personas naturales y sociedades conyugales con patrimonios de $1 millón y $2 millones respectivamente, estableciéndose la progresividad impositiva para personas que ganen de $2,000 en adelante. Los 30 días de plazo que tiene la Asamblea Nacional para el tratamiento del proyecto en mención están decurriendo, mas se hace indispensable que el Gobierno Nacional, tomando en cuenta la experiencia pasada, desarrolle e impulse una sostenida campaña pública dirigida a explicar didácticamente, esto es, con sencillez y claridad, el contenido y alcances del proyecto presentado, socializándolo,
transparentándolo, consiguiendo en suma adhesiones racionales de una población que anhela con verdadera urgencia la rehabilitación económica y social del país en un ambiente democrático de paz social y de respeto que permita multiplicar las oportunidades de empleo y trabajo como resultado virtuoso de la comprensión, colaboración y sacrificio de todos sus hijos. Global Hoy con Alan Cate. Cualquier asomo de humanidad o de decencia ha sido cuidadosamente evitado por parte del dictador bielorruso Lukashenko con el uso de migrantes procedentes de Medio Oriente y Afganistán principalmente como arma de presión contra la Unión Europea por las sanciones que ésta aplicara por la muy larga serie de acciones, a cual más burda y brutal, cometidas por el dictador. Desde el flagrante fraude electoral de la última elección, entre comillas, con la consiguiente ola de represión contra sus opositores, encarcelados, torturados, y los otros exiliados para evitarse la prisión en los nuevos gulags que se han vuelto a emplear, que se han vuelto a poner de moda en Bielorrusia para lograr detener en algo a la oposición y a la disidencia que enfrenta la dictadura de Lukashenko. La última hazaña del tirano, como recordarán, seguramente fue el secuestro de un avión en el que viajaba un opositor, un joven opositor de él, obligándolo a aterrizar en Minsk con un caza de combate amenazándolo para poder bajar a este opositor y juzgarlo y encerrarlo en las cárceles de la dictadura. Esto en pleno siglo XXI, un acto absolutamente repudiable de piratería aérea. Su actual estrategia para conseguir el levantamiento de las sanciones impuestas por la Unión Europea consiste en atraer con mentiras a los miles de desesperados desplazados por los conflictos que desgarran a Siria, a Yemen, a Afganistán, ofreciéndoles una ilusoria facilidad de ingreso a la Unión Europea a través de sus fronteras con Polonia y Lituania. Las imágenes de miles de desdichados seres humanos, niños muchos de ellos, arreados como ganado por las fuerzas de seguridad bielorrusas para que traten de pasar por las barreras fronterizas, despiertan indignación y hasta vergüenza ajena. Bielorrusia queda a muchos miles de kilómetros de cualquier ruta creíble para migrantes que vengan de Oriente Medio, de Siria o del norte de África, como fácilmente se puede apreciar en cualquier mapa. Resulta absurdo pensar, para poner un ejemplo, que un venezolano que busca escapar de su gran presidio tome un vuelo a Argentina para de ahí buscar refugio en Estados Unidos. Los migrantes llegan a Bielorrusia en avión, seguramente a un costo altísimo, endeudando a sus familias por años, miserablemente engañados por un régimen cuyo interés único es crearle un problema a la Unión Europea en un asunto y en un lugar donde sabe que se producirán tensiones y conflictos al interior de la comunidad. Ese es el caso de la frontera polaco-bielorrusa, al provocarse una importante movilización de fuerzas polacas para detener esta masiva migración ilegal fomentada por la dictadura bielorrusa en un momento muy incómodo de las relaciones del gobierno polaco con la Unión Europea por algunas diferencias de jurisdicción legal. Lukashenko se aprovecha de la sensibilidad humanista de la Unión Europea para, con el cinismo que lo caracteriza, criticar la legítima acción del gobierno polaco como un acto inhumano al no permitir el paso de esas personas.
Más allá de este caso particular, resulta muy interesante comprender cómo las dictaduras han encontrado en la migración una nueva herramienta de lucha contra las democracias. Se han aprovechado para este fin de dos realidades indiscutibles. La primera, el hecho incontrovertible de que a ningún migrante se le ocurre irse a Cuba, a Venezuela, a Corea del Norte, a Nicaragua o a Bielorrusia, o sea, salir de la sartén para caer al fuego. Todos buscan hacerlo a donde saben que pueden mejorar sus vidas y hacerlo en libertad. La segunda, el alivio que significa para estos estados fracasados el poder deshacerse de una parte de su población a la que, por sus desastrosas políticas, ya no pueden siquiera alimentar para que otros se hagan cargo de sus absolutas incompetencias. Si además se logra generar problemas en las economías y en lo social, en aquellos países que acogen a esos migrantes, pues mucho mejor, pues de alguna manera se puede aprovechar esto para debilitar las estructuras democráticas. Resulta muy evidente la connivencia de las dictaduras, dándose muchos apoyos, abracitos, felicitaciones y reconocimientos tras las escandalosas farsas electorales que se montan para dar la apariencia de un acto electoral. La situación que se ha generado en la frontera polaco-bielorrusa es evidentemente intencional y ha sido fraguada por la dictadura bielorrusa al recibir a los migrantes sin documentación alguna y enviarlos con temperaturas bajo cero a languidecer ante las barreras y alambradas fronterizas. A ellos les da lo mismo si mueren de frío o de hambre, pues el resultado de la brutalidad de un régimen se traduce en embrutecimiento y deshumanización de sus agentes. Apuestan a la sensibilidad, que ellos ven como debilidad, de los países democráticos. Es obvio también que Lukashenko no está solo en esta maniobra. Ya el canciller ruso Lavrov se pronunció proponiendo que la Unión Europea le dé apoyo económico a Bielorrusia para atender a los migrantes, como ya lo hizo en su momento con la Turquía del señor Erdogan. ¿Y por qué no es Rusia quien debe apoyar a su estrecho aliado y peón de brega? La respuesta ya quedó clara por lo antes mencionado, y es porque a Rusia le es totalmente indiferente esa masa humana, pues sabe perfectamente que a ninguno de esos desdichados se le ocurriría migrar a Rusia para encontrarse en unas condiciones de vida no muy superiores de las que viene escapando y con el muy real riesgo de ser recibido a tiros por los celosos guardias fronterizos rusos. Como bien señalara un eurodiputado, el haber cedido al chantaje de Erdogan durante la crisis de refugiados sirios ha abierto la puerta para que otros tiranos traten de hacer negocio y arma política de la desesperación, el dolor y la necesidad humana. Sin embargo, la constatación de la quiebra ética y moral de las dictaduras sí es una enseñanza y una lección sobre sus alcances y el vacío de sus consignas, pues a eso se reduce su palabrería estridente y falaz. Las ideas, si alguna vez existieron, rápidamente fueron desechadas por los mucho más efectivos slogans y la aplastante propaganda. Sacar las pertinentes conclusiones debería ser un ejercicio al que nos aboguemos todos. Muchas gracias. Editorial. Un informe de risa para tumbar al presidente. Roberto Aguilar, El Expreso. Ofensiva final del correísmo para tumbar al presidente de la República. La más anodina de las comisiones parlamentarias, la de garantías constitucionales, lo acusa de violar el pacto ético que prohíbe a todo funcionario tener bienes o capitales en paraísos fiscales. ¿En qué se basan para decir esto? ¿Rastrearon sus inversiones? ¿Auditaron su conducta tributaria? ¿Desenmascararon a sus testaferros?
¿Descubrieron las actas secretas de un grupo de accionistas anónimos? Nada de eso. Nomás aplicaron, y así lo declaran en su informe de 241 páginas que se aprobó el viernes sin mediar debate, una metodología de investigación jurídica basada en los aspectos sociológicos, históricos, documentales y analíticos, entendiéndose por aspectos fundamentales las publicaciones de prensa y las propias declaraciones juramentadas de Guillermo Lasso, y analíticos, los estudios sobre el impacto de los paraísos fiscales en la región y el mundo. Ni un solo documento nuevo ni un dato que no fuera público reveló la supuesta investigación de la Comisión Pandora. ¿Por qué el presidente violó el pacto ético de 2017? Porque las empresas Banisi Holding y Banisi, cuyas acciones asegura él haber traspasado a terceros antes de inscribir su candidatura, continúan siendo parte de la estructura financiera del Banco de Guayaquil y por tanto, dice la comisión, todavía le pertenecen. A lo largo de decenas de páginas el informe vuelve de manera recurrente y repetitiva sobre el caso de Banisi, su relación con la corporación Multi BG, sus ganancias obtenidas en 2011, sus operaciones financieras entre 2014 y 2018, sus traspasos de acciones, el diseño de su publicidad y de su página web, que sospechosamente se parece tanto a la del Banco de Guayaquil. Pero, ¿cómo prueban que Banisi es de Lasso? No lo hacen. Más aún, no admiten determinar la participación directiva directa de Guillermo Lasso en esa empresa. Esta confesión se desliza inadvertidamente en la página 69 y se olvida por completo en el resto del informe. En cuanto a la participación directiva e indirecta tampoco se demuestra, es de suponer. Es lo máximo que afirman al respecto. Y ahí concluye el informe en lo que tiene que ver con el tema que el Pleno de la Asamblea mandó a la Comisión a investigar. Lo demás es sociología, historia, teoría jurídica, delirio puro y duro, hasta completar 241 exasperantes páginas. Elucubraciones sobre lo que significa ser un Estado de derechos y justicia, digresiones sobre la diferencia entre derechos y garantías según Luigi Ferrajoli, largas disquisiciones sobre el principio de seguridad jurídica, el debido proceso, la naturaleza del juicio político. El análisis del daño que causan los paraísos fiscales a las economías de la región ocupa un largo espacio y está confiado a los especialistas que comparecieron en varias jornadas dedicadas por completo a la retórica. Se recordará que en esos días los especialistas que piensan diferente fueron impedidos de hablar, ya sea porque el correísmo los dejó sin quórum, ya por el bien mandado presidente Fernando Cabascango simplemente no les concedió la palabra. También ocupa varias páginas la transcripción de una parte del proceso que Lasso ganó en el Tribunal Contencioso Electoral cuando su candidatura fue impugnada, precisamente con el argumento de que tenía bienes en paraísos fiscales. El catastro de grupos económicos del SRI y la declaración juramentada de bienes de Guillermo Lasso ante la Contraloría son reproducidos en calidad de pruebas sustantivas. Otra prueba que se transcribe en extenso es el contenido de las investigaciones del Consorcio de Periodistas Internacionales ICIJ sobre los Pandora Papers, lo cual sobrepasa la frontera del ridículo, pues las investigaciones del ICIJ se suponen eran el punto de partida de lo que debió ser la investigación de esta comisión, y ellos la ponen entre las conclusiones. Hay un rosario de actas de las juntas de accionistas del Banco de Guayaquil desde el año 2013, del cual no se obtiene conclusión visible alguna. Hay un sinfín de cuadros sobre el total de activos de los principales bancos del país, sobre el crecimiento de la cartera de créditos, sobre la ubicación geográfica de los clientes, sobre el porcentaje de intermediación financiera y otros más que tampoco vienen a cuento. Hay una larga y absurda bravata sobre los desproporcionados porcentajes de pago de impuestos que se registran entre la persona natural, Guillermo Lasso, que paga el 34.48% de sus ingresos, y el Banco de Guayaquil, que rinde el 3.01% de los suyos, lo cual es perfectamente normal. Pero los comisionados interpretan como una estrategia de evasión fiscal, donde se demuestra la absoluta ignorancia en cuestiones financieras
de quienes están a cargo de esta investigación sobre temas financieros. Posibilidades disfrazadas de certezas, verbos conjugados en condicional, sería, habría, estaría, y suspicacia, toneladas de suspicacia, retórica ideológica en contra de los ricos, sentimientos de rabia soterrada ante la buena salud del sistema financiero, al que se preferiría ver sufriendo un poco, resentimiento, toneladas de resentimiento, todo ello expresado en el típico metalenguaje pedante, pretencioso y hermético del intelectual orgánico. En términos epistemológicos se supone una comprensión de economía política del comportamiento y de las formas que asumen la relación de grupos con dominancia de mercado y con capacidad de financiarización dentro de la economía. En fin, nada. Solo hay una cosa escrita con claridad en este informe, y esa cosa son las palabras mágicas: conmoción social. Causal suficiente para deponer al jefe de Estado sin juicio político previo, que de eso se trata todo esto. El cómo se llega a ese escenario de conmoción social es un ejemplo de retorcimiento intelectual que podría ser extremadamente cómico si no fuera tan perverso. Cómo el presidente violó la ley, explica el informe, no tendría margen de maniobra para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo. En consecuencia, su credibilidad social se desplomaría, lo cual genera en la sociedad un ambiente de frustración, conflicto social y vergüenza colectiva, que alteraría de forma radical las coordenadas éticas y deontológicas del sistema político. Eso posibilita la anomía de las instituciones, con el consiguiente escenario de conmoción social. El proceso recuerda esos mecanismos en los cuales una pelotita golpea y mueve una palanca que pone en marcha una rueda dentada que activa una polea que libera un resorte que mete la pelotita en una canasta. ¡Bingo! El caso es que la Asamblea, muy a su pesar, tendrá que echar al presidente. Para empezar, es necesario llamarlo ante el Pleno de la Asamblea para que rinda cuentas. Cierto que no existe ley ni disposición constitucional que contemple esa posibilidad, pero no importa. El hecho es que la comisión ya lo declaró culpable, pero como no tiene pruebas en su contra, quiere obtenerlas haciéndolo comparecer. Y así lo recomienda al final del documento. Luego de esa comparecencia se ofrece para redactar un nuevo informe, esta vez sí con todas las de ley. Hay que ser profundamente retorcido. Metodología. Tenían que investigar el comportamiento tributario del presidente y, en lugar de hacer una auditoría financiera, hicieron sociología, historia, epistemología y de la mala. La Gaceta al tarro. La Gaceta Oficial Panameña, donde se registra el traspaso de acciones de Banisi con fecha 19 de octubre, era la prueba maestra de los correístas. De muestra decían que la inscripción de la candidatura el 23 de septiembre fue ilegal. Esta semana, el superintendente de bancos de Panamá certificó que la transferencia tuvo plenos efectos jurídicos desde el 17 de septiembre. Sin pruebas. La comisión ya declaró culpable a Lasso, pero no tiene pruebas en su contra. Para conseguirlas quiere que se lo llame al Pleno y con lo que diga, elaborar otro informe. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. El golpe Pandora cayó como castillo de naipes. Martín Pallares, 4 pelagatos. El plan del correísmo de montar un caso para enjuiciar y eventualmente destituir a Guillermo Lasso duró muy poco, apenas 28 días, desde el 10 de octubre cuando la Asamblea encargó a una comisión de asambleístas, correístas y de Pachacutic investigar las relaciones del presidente Guillermo Lasso con los Pandora Papers, hasta este fin de semana cuando se hizo evidente con el comunicado del Partido Social Cristiano que esa estantería se iba al piso. El fracaso fue previsible desde casi el inicio, cuando se vio que la Comisión de Garantías, hoy conocida como Pandora, no podía conseguir los documentos que probaran que Lasso había violado la ley. Sin embargo, el viernes, cuando se aprobó un informe impresentable por el que difícilmente alguien serio podría jugarse, quedó en evidencia que los promotores del plan se quedarían con las ganas. Hoy, los que se suponían iban a ser los compañeros del correísmo en esta cruzada para ahorcar a Lasso empezaron a echarse para atrás.
Varios asambleístas de Pachacutic, incluido Edgar Quesada, que fue parte de la comisión, dejaron entrever que no están de acuerdo con el informe, por lo que es fácil prever que no habrá los votos necesarios. Los 47 correístas necesitaban que los 24 asambleístas de Pachacutic votaran con ellos para alcanzar los 70 votos. Ahora se sabe que entre 8 y 10 asambleístas de Pachacutic no quieren jugarse por el impresentable informe redactado por el sector más radical y trasnochado del correísmo y no votarán por él. De esos, al menos 2 ya han hecho público su desacuerdo. Ricardo Vanegas, que puso en Twitter que el informe está indebidamente motivado, y Edgar Quesada, quien dijo primero en Radio Centro y más tarde en la Asamblea que el informe había sido manipulado y cambiado a última hora, por lo que no está de acuerdo con él. Lo de Quesada es particularmente relevante. Él es miembro de la Comisión Pandora y si bien al final de la sesión de viernes se abstuvo, había sido parte de la mayoría con la que los correístas trabajaron en el documento. Ahora él dice que no hay un solo documento que sustente la recomendación de llevar a Lasso hasta el Pleno para interrogarlo y eventualmente destituirlo. También asegura que, sospechosamente, la comisión no quiso agotar los 20 días de plazo que tenía para conseguir las pruebas necesarias y que se estableció, de forma arbitraria y sin sustento en el texto, que hay un estado de conmoción social en el país. Según él, es ilegal que la comisión establezca la conmoción social en lugar del Pleno y que a última hora el presidente de la comisión, Fernando Cabascango, introdujo inexplicablemente la primera recomendación que establece que el presidente debe ser sometido a un proceso porque violó la ley. Quesada dio a entender que Cabascango cambió a última hora por presión de los correístas. Si bien Pachacutic tomará una decisión mañana martes sobre cuál es su posición sobre el informe, lo cierto es que aquellos que ya han hecho público su rechazo sobre el documento difícilmente cambiarán de opinión. Además, se sabe que los asambleístas de ese movimiento, que son cercanos a la presidenta Guadalupe Llori, no votarán por el documento. Se suma que el Partido Social Cristiano en su comunicado dice que no se va a sumar a la iniciativa, aunque ellos votaron por el encargo de la Asamblea a la Comisión de Garantías. Así, las posibilidades de armar una mayoría de 70 votos son mayormente imposibles. La izquierda democrática aún no se ha pronunciado, pero 3 de sus asambleístas, Dalton Bacigalupo, Vilma Andrade y Yesenia Guamaní, han declarado están en desacuerdo con el informe. Un operador político del gobierno dijo a Cuatro Pelagatos que tal y como van las cosas, no habrá siquiera 60 votos a favor del informe. Si bien el fracaso era previsible desde hace al menos 2 semanas, lo que más influyó para que la iniciativa se complique fue la calidad del informe. De hecho, fue a raíz de su publicación y de las reacciones que este produjo que las definiciones de miembros de Pachacutic, de la izquierda democrática y de los socialcristianos se hicieron públicas. El informe fue tan mal recibido que hubo militantes activos del correísmo como Mauro Andino que lo criticaron en redes sociales. No existen motivos, escribió, para un juicio político. Si luce difícil que el informe sea aprobado por el Pleno, la posibilidad de que se llegue a destituir al presidente de la República se vuelve imposible, pues no hay causales para un juicio político y en este caso tampoco habría los votos. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. La primera emboscada, artículo de Oscar Vela, publicado en Diario El Comercio. La primera emboscada en contra del nuevo gobierno llegó antes de lo previsto. Tan solo pasaron 5 meses para que los ansiosos enemigos del régimen empezaran a actuar desde varios frentes. Lo hicieron de forma concertada, midiendo muy bien los tiempos de cada arremetida para golpear y desestabilizar al presidente recién ascendido. Y claro está, al fracasar por ahora en su objetivo principal, desmintieron pronto su participación en la encerrona y terminaron desconociendo a los otros y desvinculándose de toda sospecha de actividad conjunta. La escaramuza dejó a ciertos opositores golpeados en su orgullo, silbando al cielo y mirando para otro lado como si no fuera con ellos. Otros,
En cambio, se replegaron en sus guaridas a la espera de un nuevo ataque para renovar las esperanzas de impunidad que se les quedaron congeladas en abril junto con sus sonrisas y los pasajes de regreso de buena parte de la tropa que aguarda en el exilio. Los miembros de un tercer batallón, envalentonados por el renombre que alcanzaron en sus fechorías de octubre de hace 2 años, decidieron salir a las calles para intentar un nuevo estallido que fue apenas un juego de pirotecnia casera empapado por los inesperados aguaceros que precedieron al largo feriado nacional. Pero que nadie se despreocupe, porque después de este merecido descanso, los guerreros seguramente estarán ahora fortaleciendo y arengando a sus soldados, abasteciendo a las tropas y preparando otra vez la estrategia para retomar el combate. Por supuesto, intentarán convencernos de que los unos no saben nada de lo que pretenden hacer los otros en sus particulares frentes de batalla. Y de igual forma, los otros no dirán a voz en cuello que desconocen por completo las intenciones de los primeros, de los segundos y también de los terceros. Si es necesario, incluso jurarán por sus mamacitas que nunca se han reunido los unos con los otros, que jamás han pactado ni han conspirado juntos contra nadie, que por ninguna razón hablaron entre ellos de cambiar al presidente por otro que sea solamente de ellos, para ellos, a su imagen y semejanza, y que esto de que unos necesiten impunidad y justo los otros también la necesitan con urgencia, es solo producto de una increíble casualidad que no debe llamar a nadie a pensar mal de todos ellos. Y por último, que también es pura coincidencia, que hayan votado juntos en varias ocasiones en contra del gobierno. Por ejemplo, cuando se vistieron de héroes y votaron a favor del hambre y la necesidad de sus huestes. Porque a quien no le gusta una buena sopita de aleta de tiburón antes de la batalla o después de una buena comisión fiscalizadora, se entiende. En fin, que la primera emboscada le salió mal, no queda duda. Pero la segunda, quién sabe, porque aunque ellos aseguran que no están juntos ni revueltos, que bien les vendría a los unos y a los otros una revuelta como las de antaño, pero ya, porque está demasiado larga esta espera sin poder. Editorial de Oscar Vela, publicado en Diario El Comercio. ¿Hasta cuándo? Hernán Pérez Luz, El Universo. Todo comenzó con una reforma legislativa para impedir o dificultar que Guillermo Lasso sea candidato a la presidencia de la República. No nos engañemos. El origen de la presente crisis está en una ley con dedicatoria burdamente antidemocrática. Nunca en la historia de nuestro país se había exigido a los candidatos que no tengan inversiones en tal o cual jurisdicción. Solo cuando la mafia correísta cayó en cuenta de que Lasso constituía un peligro para sus planes de impunidad, es que diseñaron una prohibición como la mencionada. Como toda ley con dedicatoria, la de Lasso también violentaba elementales principios republicanos. La maniobra no es nueva, por si acaso. En otros tiempos, a una dictadura militar instigada por grupos oligárquicos, se le ocurrió reformar la ley de manera tal que se les prohibía a los hijos de extranjeros ser candidatos presidenciales. La ley tenía como dedicatoria a Asad Bucaram. Aunque los casos guardan sus diferencias, lo que importa es lo que tienen en común: crear obstáculos irrazonables que vulneran el derecho de participación. Algo contra lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado vigorosamente. Pero el asunto se vuelve más aberrante cuando esos impedimentos se crean a propósito de alguien en especial. Cuando la norma tiene un destinatario no escrito, pero evidente. No hay política que más repugne a la conciencia civilizada y democrática que las leyes con dedicatoria. Son leyes que encierran bajezas y cobardía. Son leyes que ponen la fuerza del derecho al servicio de una farsa y esconden una infamia bajo el manto de la ley. Si ya es bastante haber tolerado que se apruebe una ley con dedicatoria, más grave es que ahora se pretenda darle legitimidad a semejante barbarie, aceptando el increíble informe que ha preparado un grupo de legisladores designados a dedo para que investiguen al presidente Lasso.
Pocas veces se han dicho tantas torpezas, se ha incurrido en tantos errores jurídicos y se ha pisoteado sin piedad la gramática, la ortografía y la sintaxis de nuestra lengua como en ese informe. ¿Cómo es posible que esta gente haya llegado a ocupar curules del máximo órgano de legislación nacional? ¿Cómo hemos podido tener como legisladores a personas incapaces de estructurar conceptos y de aunarlos de tal manera que guarden cierta lógica? Lo que simplemente hace el informe, y curiosamente en base a información pública, es narrar el hecho de que Lasso ha acumulado durante su vida un patrimonio significativo e insinuar sin prueba alguna que no se deshizo de sus inversiones en jurisdicciones de baja imposición antes de inscribir su candidatura. Eso es todo. El escaso rigor técnico y jurídico en un área de por sí compleja como es la tributaria lo tapan con un mar de conjeturas. En ciertos países, como en los Estados Unidos, hay una suerte de ley no escrita por la cual los candidatos a la presidencia hacen públicas sus declaraciones de impuesto a la renta. Una tradición que únicamente fue ignorada por Donald Trump. En el nuestro, no solo que no existe esa ley, escrita o no escrita, sino que una banda de mafiosos pretende destituir a un presidente que es el político que más impuestos ha pagado en la historia del país. Y todo para satisfacer el apetito de odio y la corrupción. ¿Hasta cuándo? Hernán Pérez Luz, El Universo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana. Recuerda que este noticiero, el noticiero Telesucesos, llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer, calidad en la educación garantizada con absoluta franqueza en Preescolar El Parque. Comunícate al teléfono 0997 37 20 81. Recuerda seguirnos el noticiero en nuestras redes sociales, en Facebook Telesucesos Quito, en Instagram @telesucesos_, en Twitter @telesucesos29, en YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que pasen bien, hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.